¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso cierra por Navidad y lo hace con nueva derrota del Gobierno, que se le está poniendo el fin de año cuesta arriba. Ha puesto una vez más sus apoyos a prueba y no le han salido las cuentas ni para sacar adelante la senda de déficit por segunda vez, ni la subida de salario a los funcionarios. Madrid, Alba Villalba. Sí, el Congreso ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad con los votos en contra del PP, Vox, Junts y el PNV. El partido de Puigdemont ha escenificado una vez más su ruptura con el Gobierno. Pero pese a este resultado y con los trámites previos ya realizados, el Gobierno podrá presentar las cuentas del próximo año en cualquier momento. Todo esto en medio de nuevas detenciones que acorralan aún más a la cúpula socialista, lo que preocupa a sus socios de investidura. Entre los detenidos, Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, y dos de los máximos responsables de Plus Ultra. La AUCO, en busca de pruebas de posibles contratos irregulares, también ha registrado las sedes de la SEPI, de Mercasa y de otra decena de dependencias. Se abre la veda hasta enero para cazar jabalíes en Castilla y León sin ningún tipo de límites, ni de cuota ni de tipo de caza. La medida es preventiva y se busca reducir la población en nuestros montes. Desaparecen limitaciones de cupo y de lugar, se flexibilizan modos y técnicas, todo orientado a reducir la población y evitar el riesgo de transmisión de enfermedades. Que se hagan batidas en este aspecto para controlar esta especie. No ha habido acuerdo en la reunión entre sindicatos y sanidad, que se volverán a reunir la próxima semana. La huelga de médicos sigue adelante y encara sus últimas horas este viernes. 1 de cada 4 profesionales la han secundado en nuestra comunidad. Y hoy, después de 3 meses, hemos escuchado a los 4 pro-palestinos detenidos por saltar al recorrido de la etapa ciclista de Valladolid este verano. Insisten en que no se puso en riesgo a los participantes ni hubo resistencia por su parte durante la detención. El viernes estará marcado por agua, sobre todo en la parte más occidental. Lluvias generalizadas que irán a menos según avance el día. El frío será el otro protagonista. Los termómetros apenas superarán los 10 grados. Castilla y León se lanza a la caza del jabalí a modo de prevención para evitar así la entrada de la peste porcina africana a nuestras granjas. Con esta emergencia cinegética aprobada en Consejo de Gobierno, se flexibiliza una cacería que estará sin límites ni restricciones durante casi 2 meses. Por ejemplo, se permite la alimentación suplementaria de origen vegetal para facilitar esa caza. También se flexibilizan los trámites de comunicación de las capturas. Esta orden, en principio, va a estar en vigor hasta enero y tiene el objetivo de reducir la población. En Castilla y León actualmente hay unos 250.000 jabalíes. Reducir la población de jabalíes para prevenir la peste porcina africana es el objetivo de la orden de declaración de emergencia cinegética anunciada por la Junta. Ha sido oportuno tomar alguna serie de medidas preventivas, en este caso facilitando el control cinegético. Pese a que aún no se haya manifestado la enfermedad en la comunidad, el gobierno autonómico trata de evitarlo facilitando la caza del jabalí. Se admiten todas las modalidades cinegéticas, y tanto las individuales como las colectivas. Porque desde que se publique en el boletín hasta al menos finales de enero, está permitido cazar a este animal casi de cualquier forma y en cualquier momento. Si no hay límite. No hay límite ni respecto a la hora de cazar ni con el aviso. Se eliminan los cupos de los cotos, se permiten todas las modalidades, ya sean individuales como el salto y el rececho o colectivas como las monterías. Se podrá alimentar de forma suplementaria, cazar otros suidos silvestres como el cerdo vietnamita y también se flexibiliza el precintado. Abrir la posibilidad a que se pueda realizar, en este caso concreto, por vía de papel. Un control poblacional en cotos de caza y en zonas no cinegéticas. Se espera que con estas medidas se superen los 52.000 ejemplares que al año se abaten en Castilla y León. Y recuerdan que si se encuentran un jabalí muerto, avise de inmediato al 112.
Para la Federación de Caza de Castilla y León, estas medidas adoptadas son positivas. Consideran que servirán de ayuda y protección a los ganaderos, reduciendo la población de jabalíes y dificultando así también que el virus llegue. Es importante ayudar a esos ganaderos a que haya un control y que no haya una densidad tan sobrelevada de jabalíes. Puede ser un impacto brutal. En Castilla y León son 15.000 empleos, por ejemplo, lo que mueve la ganadería porcina. Este paso queda Castilla y León, el de levantar la veda, y eso que no hay casos confirmados de peste contrasta con las medidas en la zona cero. Y es que en Cataluña ni siquiera se ha tomado esta medida. La Federación de Caza Catalana está pendiente de las instrucciones concretas de la Generalitat. El objetivo es reducir a la mitad la población de jabalíes. Creo que dentro de la gravedad es el mejor sitio que se ha podido dar, porque ha permitido pues realizar las actuaciones más adecuadas para que no saliera de la zona de contención. Si esto hubiese ocurrido en el Montnegra, Curredó o en Girona, pues estaríamos hablando que igual la peste porcina africana la tendríamos a estas alturas en Cádiz. Pues esta situación inevitablemente remueve fantasmas del pasado a muchos de nuestros ganaderos. Es el caso de Pedro, de Cantimpalos, en Segovia. Hace 30 años tuvo que empezar de cero después de sacrificar a sus animales por la peste porcina. Así ha recordado esos días. Este ganadero segoviano recuerda perfectamente y con tristeza lo que pasó cuando hace 31 años la fiebre porcina africana llegaba a su granja. Nos supuso un palo importante porque lo que nos hizo es vaciar nuestras explotaciones, sacrificar nuestros cerdos, un coste económico importante para la explotación, para el ganadero, y luego el iniciar otra vez de cero la actividad. Actualmente tiene dos pequeñas explotaciones, una con 800 ejemplares de cerdo de cebo y otra dedicada a la cría del cochinillo, marca de garantía de Segovia. Desde ellas mira con preocupación al brote detectado en Cataluña, aunque reconoce que en estos años se ha invertido y avanzado mucho en bioseguridad, y esa es una barrera con la que no contaban en el 94. En mi granja no entra personal que no esté autorizado, evidentemente, con unos controles de seguridad, cambio de ropa, cambio de ducha y hasta herramientas que pueden entrar a la granja que estén desinfectadas. Y se suma a las voces que apuestan por un control del jabalí, animal en el que se ha originado el brote de Barcelona. Que se hagan batidas en este aspecto para controlar esta especie. Con el fin último, dicen, de evitar la llegada de la enfermedad a las granjas, como ocurrió hace 3 décadas. Sigue la crisis entre la Comunidad de Regantes y la Confederación Hidrográfica del Duero. Piden la dimisión de la presidenta, que denuncian sigue sin acatar el acuerdo vigente sobre la compensación de costes en la estación de bombeos. Una situación que les desespera y que arrastran, dicen, desde hace más de 2 años. Que nunca íbamos a pagar ni un céntimo de lo que era la luz ni el mantenimiento de la estación de bombeo. Lo aceptamos, llevamos 30 años regando, por malas gestiones que hacen ellos. Desde ahí se venía pagando entre 2 millones, 2 millones 100 venían, y el año 2022 pasan a 12 millones de euros. Y otro lío de la CHD lo encontramos en El Espinar, en Segovia, desde hace justo un año. El 11 de diciembre de 2024 comunicaba al ayuntamiento el inicio de actuaciones en la presa del Tejo por su mal estado. 2 meses después declaró el nivel 2 por riesgo de rotura. La polémica se ha prolongado durante todo este año. La CHD vaciaba la presa y El Espinar, para abastecerse, tenía que tirar del agua de Puente Alta, con lo que eso conlleva para los vecinos de Segovia capital. A día de hoy, de momento, el Tejo sigue paralizado. Tanto el Ayuntamiento del Espinar como el de Segovia reclaman a la Confederación Hidrográfica del Duero el informe prometido por la entidad para otoño sobre el estado de la presa del Tejo, con las actuaciones que propone para poder utilizar nuevamente esta fuente de abastecimiento y el tiempo previsto para ello. A fecha de hoy todavía no se sabe ese informe, no sabemos nada. Pero yo creo que lo que están haciendo es
retrasando ese informe para que a ver si de alguna manera pues presionarnos. Figueredo asegura que la intención de la CHD es que el Espinar asuma el coste del mantenimiento del sistema de bombeo desde Puente Alta hasta el municipio, y así se lo transmitieron en la última reunión, que apenas duró 15 minutos. En nuestra cabeza solo cabe la reparación de la presa, ¿no? O recreación de la presa o incluso una presa nueva. No cabe otra opción. Mientras, el agua llegará a los grifos espinariegos desde el embalse de Vado de las Cabras, cuando la lluvia lo permita en los meses de invierno, y desde Puente Alta en verano, lo que, insisten, genera un problema para la capital. Los veranos lo vamos a pasar realmente mal, viendo el alto consumo que tiene el Espinar y nosotros. Ambos ayuntamientos esperan respuestas y actuaciones para evitar que el agua deje de llegar a sus vecinos en las épocas de escasez. Por segunda vez en menos de 2 semanas, la oposición ha tumbado en el Congreso la senda de déficit, o lo que es lo mismo, la regla de gasto para los próximos años. Igual que hace unas semanas, rechazada con los votos de PP, de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Junts. Una votación en la que no ha estado Pedro Sánchez. Había solicitado el voto telemático por motivos de agenda. Los objetivos de déficit tumbados este jueves en el último pleno del año eran los mismos que se rechazaron hace justo unas semanas. El Ejecutivo no había presentado ninguna modificación. El hecho de no haber llegado a un acuerdo tendrá consecuencias para las comunidades autónomas. Alba Villalba. Así es, este rechazo a la senda de la estabilidad provocará que las comunidades autónomas tengan menos margen de gasto, y es que pese a este resultado y rechazo, el Gobierno podrá en cualquier momento convocar y presentar esas cuentas de cara al próximo año. Eso sí, lo hará con una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas, con las que éstas perderán miles de millones de euros. Lo que sí ha podido aprobar el Gobierno han sido algunos de los decretos, entre los que se incluían medidas como, por ejemplo, la subida salarial de los funcionarios, el retraso de 1 año del sistema Verifactu para empresas y también autónomos, o incluso la posibilidad de que comunidades y ayuntamientos puedan utilizar el superávit de 2024 para realizar inversiones financieras sostenibles. Estos objetivos de estabilidad que usted presenta lo que demuestra que son un gobierno de gestos y no de gestión. Esto ya se ha acabado. Todos saben que esto ya se ha acabado. Posiblemente usted no. El resto saben que esto ya se ha acabado. Hay que pasar página. Hay que dar paso a una nueva etapa, una etapa de reconciliación. Lo que le molesta al Partido Popular es que España funciona y progresa sin el Partido Popular. Y eso, después de intentos cada día, a todas horas y todos los días, de bloquearlo todo y de discursos catastrofistas. Pues no está siendo la mejor semana para el Gobierno, que cada día se levanta con un nuevo escándalo. El último, la operación Leire, que ya lleva 3 detenciones y más de 20 registros en busca de indicios que podrían incluso salpicar a más personas. Aún así, esta última crisis, Sumar se mantiene como socio y no trastoca los planes de acabar la legislatura. Alba, volvemos contigo. Sí, está siendo una semana complicada para el Gobierno del Partido Socialista, pero sinceramente el que más lo está notando es Pedro Sánchez. Y es que a la sentencia del exfiscal general del Estado se le han sumado los presuntos casos de acoso sexual dentro de las filas del Partido Socialista. También esa confirmación de juicio a Ábalos y Koldo, y las últimas detenciones, como decías, de Leire Díez o el socio de Santos Cerdán. Además, la UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros a comprar la que dice sería la voluntad de Ábalos. La exmilitante socialista Leire Díez sigue en el calabozo de este cuartel de Tres Cantos en Madrid. La conocida como fontanera del PSOE fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, por una trama de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que arrancó en 2018, cuando Sánchez llegó al gobierno. Por esta trama, la UCO ha arrestado hoy al consejero delegado y al propietario de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por Moncloa con vínculos con el régimen de Venezuela, y también a Anchón Alonso, dueño de Servinavar,
La empresa de la que también tiene una parte el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien de momento no está relacionado con este caso, pero sí con una de las ramas del caso de Koldo García. El exasesor de José Luis Ábalos y el exministro seguirán en prisión hasta que se sienten en el banquillo. Así lo decreta el auto de apertura de juicio oral que ha publicado el Supremo. España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Eso nos duele y nos impacta, por supuesto, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es que eso provoque ningún tipo de estabilidad e inestabilidad en el gobierno. Ocurre con división en el PSOE por cómo se están gestionando las denuncias de acoso como las de Paco Salazar. Estamos respondiendo. Hacen falta explicaciones. Mientras el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez, se ha negado a contestar a las preguntas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En Castilla y León somos más personas, dice el INE, en concreto 26.000 personas más durante el año 2024. El saldo migratorio positivo es mayormente gracias a la población inmigrante, aunque también suman los movimientos internos entre comunidades autónomas. Así lo refleja la última estadística sobre migraciones y cambios de residencia. A nivel nacional, el saldo migratorio se situó en 626.000 personas, 16.000 menos que en 2023. Y tercer día de huelga de médicos, queda uno más y no ha habido avances en las negociaciones. De hecho, sindicatos y sanidad, tras la reunión de hoy, no han logrado desbloquear sus diferencias respecto a tener un estatuto propio que regule sus condiciones laborales. La próxima semana se volverán a reunir. Tercer día de huelga nacional de médicos. Facultativos del Hospital Universitario de Burgos se han concentrado para protestar contra el borrador de estatuto marco. Seguimos reclamando que se nos reconozca la categoría profesional por la responsabilidad y tiempo de formación. Que las condiciones laborales y profesionales de los médicos se negocien con los médicos. Los médicos denuncian que la propuesta de estatuto los deja fuera de cualquier negociación sobre sus propias condiciones de trabajo. Por ejemplo, las guardias, la responsabilidad que tú adquieres con el paciente, que el peso de las decisiones recaiga sobre ti, que seas la cabeza visible de todo y que las reclamaciones vayan hacia ti. Eso no tenemos el derecho de negociarlo nosotros. Precisamente mejorar sus condiciones laborales es la principal demanda de estos profesionales. Las guardias de 24 horas, que son 24 horas de trabajo activo, que no tengamos libranzas apenas, solo libramos el día siguiente, no cotizamos de las horas que trabajamos de guardia y además las horas de guardia se pagan por debajo de la hora ordinaria. En mi vida laboral he hecho 6 años de huelga de guardias que no me cotizan para la jubilación. En mitad de esta huelga, el Ministerio de Sanidad ha convocado a los sindicatos médicos. Es un poco maquillaje para ver que sí que quieren negociar, pero en realidad no creo que haya ningún avance, porque la ministra no tiene ninguna voluntad de negociación. El 38% de los médicos de la provincia de Burgos ha secundado hoy esta tercera y penúltima jornada de huelga. Pues esta huelga se ha dado, ya saben, con la gripe al alza. En concreto, está en 164 casos en España por cada 100.000 habitantes. 3 comunidades, Aragón, Murcia y Cataluña, ya han decretado el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud. Aquí en Castilla y León, de momento, la incidencia es más baja y su uso se queda en recomendación. No está previsto en el corto plazo que se establezcan medidas de obligatoriedad en su uso, pero sí que lo recomendamos con cierta intensidad, especialmente cuando se trate de centros hospitalarios, de residencias de personas especialmente vulnerables o en el contacto con personas de riesgo. Centros autonómicos de protección de menores como este de Valladolid se van a reformar bajo el nuevo modelo de atención residencial. 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar la calidad de vida de los menores con unidades de convivencia lo más parecidas a un hogar. Formación en unidades de convivencia. Queremos que tanto los centros residenciales como los centros de menores sean lo más parecido a los hogares. Nos hacemos cargo de un menor y de manera inmediata esa noche necesita dormir en algún sitio. ¡Que os piréis! ¡Que os piréis! ¡Que os piréis a vuestra putísima! La Vuelta a España, lo recordarán, de este verano estuvo marcada por las protestas pro-palestinas. Se convirtió en un escaparate mundial para rechazar el conflicto en Gaza. Y las etapas que pasaron por aquí, por Castilla y León, desde Ponferrada hasta su salida por Salamanca, no estuvieron exentas de polémica.
Precisamente la etapa de Valladolid, completamente de circuito urbano, estuvo en el foco. La ciudad se blindó y se recortó a la mitad su recorrido. Aún así, las protestas dejaron varios detenidos. 3 meses después, han declarado frente a la jueza. Ha sido una declaración rápida. La jueza les ha preguntado si eran de Valladolid, si se conocían previamente y si ejercieron algún tipo de resistencia contra los agentes que trataron de impedir que saltaran al paso de la contrarreloj por la calle Arzobispo Gandásegui el pasado 11 de septiembre, como así hicieron. Ellos han reconocido que se sienten muy orgullosos de haber saltado, de haber podido llegar hasta impedir el paso del equipo israelí, pero que en ningún momento pusieron en riesgo la integridad de los deportistas que participaban en esta marcha. La semana que viene conoceremos los delitos que se les imputan. Podrían enfrentarse a varios años de prisión y a altas sanciones económicas. Pues se nos acusa de algo de lo que estamos profundamente satisfechos de haber tomado parte, ¿no? Y de ser protagonistas de ello. Hemos insistido en que obviamente no hubo resistencia cuando la policía y personas también de paisanos nos sacaron del recorrido. Y, por supuesto, que no hubo ningún riesgo para la integridad física ni la seguridad de los corredores ni de los deportistas. Rafael Delgado ha seguido respondiendo preguntas de la abogada del Estado en el juicio por la trama eólica. El ex viceconsejero de Economía de la Junta ha negado el cobro de comisiones. También ha reconocido que algunas empresas no lograron autorización por falta de capacidad económica. Eso sí, ha recordado que esa valoración le correspondía al exconsejero, a Tomás Villanueva. La cárcel de Topas, en Salamanca, es por el momento donde guarda prisión el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, detenido, recuerden, en una operación antidroga. Tras pasar por Villanubla, desde el martes comparte celda con otro interno para evitar que se autolesione. Quien fuera jefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid se dispone a pasar su tercera noche en la cárcel salmantina de Topas. Aquí fue trasladado el pasado martes después de ser detenido el fin de semana en una operación que también incluyó la detención de otras 5 personas. Desde su llegada el martes, el policía permanece en el módulo 4 en situación de aislamiento, aunque todavía no está decidido si este será su destino definitivo. También podría ser trasladado a la prisión madrileña de Extremera, las 2 cárceles habilitadas en principio para los ingresos de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una de las principales apuestas del Gobierno autonómico durante esta legislatura ha sido el transporte público, no solo con la puesta en marcha de la tarjeta Bustil, sino también con un plan de modernización de estaciones de autobuses. El transporte es uno de los servicios públicos cada vez más demandados y más reclamados, y ahí estamos haciendo un esfuerzo desde el Gobierno de Castilla y León. Con una inversión de más de 40 millones de euros en los últimos años se han renovado 9 estaciones de nuestra comunidad. Además están en obras la de Valladolid y la de la localidad soriana del Burgo de Osma. Es una apuesta por el fomento de la cohesión territorial en una comunidad autónoma tan dispersa, con municipios tan pequeñitos. Zamora ha sido la última en sumarse a esa larga lista. Contará con una nueva estación moderna y accesible. Se destinarán 7 millones de euros que permitirán la total transformación de la actual infraestructura. Que tenga una imagen arquitectónica totalmente nueva, adaptada a los tiempos en los que nos encontramos. La firma de este protocolo con el Ayuntamiento posibilita también la restitución de la posesión del inmueble a la Junta, algo fundamental para el desarrollo del proyecto. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Casi 4.400 plazas para opositores este año en Castilla y León. Incrementa casi un 57% respecto del ejercicio precedente. Una oportunidad, dice la Junta, para seguir impulsando el rejuvenecimiento de la plantilla. De las 4.384 plazas, 2.912 son para nuevo ingreso. El resto se reservan para promoción interna. 1.487 son plazas de la Administración General. Incluye 910 de funcionarios y 577 para personal laboral. 2.138 son plazas de docentes no universitarios
y 759 son plazas del SACIL. Entre las plazas de sanidad, 250 están destinadas a medicina familiar y comunitaria y 329 para enfermería. Es la mayor de toda esta legislatura. Como en otras ocasiones, se reservará el 10% de las plazas para las personas con discapacidad. Y hoy hemos conocido la subida del salario mínimo que cada año propone el comité de expertos que lo estudia. Esta vez plantean dos opciones, o el 3,1% o el 4,7% en función de que se tribute o no. Frente a ellos, los sindicatos piden un 7,5% de aumento, mientras que los empresarios no pasan del 1,5%. Para la vicepresidenta Yolanda Díaz, esto es inaceptable y responde a una campaña del presidente de la patronal para su reelección. Cualquiera que vea cómo va a cerrar en términos interanuales el IPC, pues verá que es una broma de mal gusto. Yo creo que todo tiene una explicación, que es la campaña para la reelección del señor Garamendi, que se va a propiciar a la vuelta de las Navidades. 700 es el número de viviendas al que se pretende llegar cuando acabe la legislatura con el programa Rehabilitare. Y para alcanzarlo quedan poco más de medio centenar. Así lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente, que ha estado en Villalpando, en Zamora, donde ha firmado un nuevo protocolo. Un programa que ha merecido un reconocimiento europeo por su carácter de un vector de lucha contra la despoblación y de mejora y de apoyo al medio rural. Lo que hacemos, repito, es rehabilitar esas viviendas que suelen estar en un estado no de uso, adaptarlas a cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y darlas en alquiler social a personas que conlleva, como han dicho estos alcaldes, ¿no?, familias que tienen hijos. Incluso hemos tenido que reabrir escuelas públicas, que ya saben que solo en Castilla y León con 3 niños se abre una escuela pública y, por tanto, es un programa de éxito. 2024 no ha sido el mejor año para el catolicismo, según una publicación que se ha dado a conocer hoy por parte de la Iglesia. En el año 2024 se redujeron todos los sacramentos, bautizos, comuniones y bodas, en torno a un 5%. Pero hay un dato singular: crecieron los bautizos entre personas adultas y lo hizo durante el año 24 en un 12%. Según el informe de la Conferencia Episcopal, el número de fieles se mantiene estable. Se estima que en torno a 8 millones de españoles acuden regularmente a misa. El grado de compromiso y el grado de responsabilidad que hay por parte de esos bautismos de adultos se presupone pues que es mayor, porque nace de un convencimiento personal, que además en un contexto sociocultural donde ya no hay una fe cultural. Una jornada un poco más tranquila. Durante las próximas horas volverán las precipitaciones, sobre todo a la mitad occidental de nuestra comunidad. Unas lluvias que se deben al paso de este nuevo sistema frontal, que nos va a dejar esas lluvias intensas y persistentes, sobre todo en la parte más occidental de toda la península ibérica, y eso, por supuesto, nos incluye a nosotros, a Castilla y León. Si lo vemos con un poquito más de detalle, cómo se van a ir repartiendo esas precipitaciones durante las próximas horas, fíjense en esas mayores cantidades que pueden rondar los 25 o 30 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas del oeste de Salamanca, de Zamora y también de León, y conforme nos vayamos moviendo hacia la mitad más oriental de nuestra comunidad, ya vemos que esas precipitaciones ni siquiera llegarán a aparecer. El periodismo de Castilla y León se viste de gala en la 39 edición del Premio Periodismo Francisco de Cosío. Nuestros compañeros de la 8 León ya han recogido el premio por la docuserie Matar a la Presidenta, que construye el relato del asesinato de Isabel Carrasco. También la periodista zamorana Lucía Méndez, colaboradora de esta casa, ha recogido emocionada el premio a toda una trayectoria profesional. Y también estamos pendientes de esa Nochevieja Universitaria de Salamanca. Falta una semana para que la ciudad se llene de estudiantes que quieren despedir antes de tiempo el año. 18.000 personas se espera que se concentren, velar por su seguridad, con controles para evitar que se meta, por ejemplo, alcohol a la Plaza Mayor. Es como cada año todo un reto. Las medidas de seguridad, como todos estos años anteriores, que como sabéis blinda Salamanca. De hecho, os puedo decir que la seguridad que dispensa esa noche Salamanca es un
ejemplo a nivel nacional. En estas fechas hay quien, además de tener ilusión por el gordo de lotería, confían en ganarse una de las cestas más cotizadas de bares y establecimientos. Muchas de ellas dejan atrás los tradicionales dulces para incluir televisores, jamones o cualquier tipo de electrodomésticos. Alguna incluso ya no le quedan participaciones para estos sorteos paralelos. Quienes han parado estos días en este restaurante del Bierzo saben muy bien que aquí la cesta de Navidad es de tamaño súper. Pues se nos ocurrió hace 10 años pues hacer una cesta llamativa, que no fuera la típica de polvorones y mazapanes. 7.000 euros en productos que van desde una lavadora hasta un generador, por si 2026 nos sorprende con otro apagón. El carro de herramientas llama muchísimo la atención. El carro de herramientas es lo más... Bueno, el jamón también, el 5J también es caro. Por eso ya es imposible comprar un boleto. 20 días ha durado. Para esta otra cesta, en Valladolid aún están a tiempo de comprar el boleto a 4 euros. Su valor total ronda los 3.000. Lleva una televisión de 65 pulgadas, un patinete eléctrico, una bicicleta y todos los años aumentando un poquito más el nivel de la cesta. Porque participar en el sorteo también sirve de reclamo a los clientes. Es algo que llama mucho la atención, a la gente pues cada vez lo ha ido conociendo más con el paso de los años y sí que tiene demanda. Unos han cogido unos años, al final siempre les dicen a otros que aquí tienen una cesta muy grande. Tan grande que a quien le toque necesitará una furgoneta para recogerla. Polarizados es la nueva campaña navideña de Campofrío. Juegan, como siempre, con el humor y con la ironía y mezclando rostros conocidos, como Carmen Machi en este caso, con otros más anónimos, como el de la taquígrafa del Congreso. Todo para hacernos ver la importancia de disfrutar juntos, pensemos lo que pensemos. Que en este país siempre ha habido... El turrón, el árbol o el Belén, tradiciones navideñas a las que desde hace años se suma también el anuncio de Campofrío. Su nueva campaña, Polarizados, vuelve a tirar de humor para poner el espejo frente a una de las mayores preocupaciones de los españoles. Había una que estaba un poco en la mente de todos y que, según algunos estudios, es la segunda preocupación principal de los españoles, que es la polarización. El anuncio está narrado por una voz especial, Ana Rivero, taquígrafa del Congreso durante más de 50 años y testigo de debates capaces de dividir el país. Ella se convierte en el hilo conductor de un relato que invita a recuperar el disfrute y el consenso. Tenemos que sumar, tenemos que dialogar, tenemos que consensuar, porque tenemos que vivir juntos y porque nos necesitamos como el comer. Muy bien. Con esa frase se cierra un anuncio que, como siempre, cuenta con rostros conocidos como los de Carmen Machi, Pepón Nieto, Ana Rosa Quintana o Xavier Sardá. Sus directores afirman que ha sido un bonito reto que, tras meses de preparación, se culminó en 3 frenéticos días de rodaje. Intentando amalgamar una serie de historias que debían coserse juntas y no parecer una pieza esquechada. Ha sido maravilloso lo que se ha conseguido y eso es por el equipo que hemos tenido, que también es verdad que es un equipo de más de 120 personas. La campaña ya está desde hoy activa en televisión, cine y redes sociales, con un recordatorio que refleja todo su espíritu, que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar la vida.